inquietud? Con los laboratorios y discusiones diferidos de 1 y 2. Mire, como les decía anteriormente, esto ahorita estamos tratando de salir con todo, pero con todo lo ordinario. Discusiones y laboratorios y parciales. Entonces, posteriormente, cuando terminemos los laboratorios y las discusiones, entonces los ordinarios vamos a iniciar con los diferidos. ¿Por qué? Porque mire, si en este momento yo pongo los diferidos en la plataforma, voy a saturar la plataforma. Voy a saturar la plataforma y ¿qué puede suceder? Que otra persona, imagínense, las personas que no han podido conectarse y hacer sus actividades han tenido problemas. Imagínense si vuelven a tener problemas, vamos a hacer diferidos de diferidos. Entonces es muy... Y se pueden confundir en tanta evaluación. Con tanta evaluación, las diferidas y las ordinarias. Por lo tanto, por el momento, estamos saliendo con las ordinarias. Con las diferidas, no se preocupen. Las personas que han justificado bien, pues ¿cómo se llama? Que no se han podido conectar y han tenido problemas, entonces se verifica en el sistema y luego se les va a hacer su diferido. Hay personas que, créanme, que dicen unas cuestiones tan extraordinarias, solo falta que digan que llegaron los marcianos y les robaron no sé qué, ¿verdad? Entonces, esas personas, en verdad, sí, ahí lamentablemente no van a poder ser objeto de diferido, porque son cuestiones muy extraordinarias. Pero no se preocupen que la mayor parte, yo creo que tiene justificación. Entonces yo estoy recolectando todas sus peticiones, y esas se mandan al sistema. Se mandan al sistema al ingeniero Martínez, se les manda y para que verifique qué es lo que ha sucedido. Si concuerda, como les dije al inicio, todo queda registrado en el sistema. Si esto concuerda, entonces ahí posteriormente se les va a comunicar a cada uno de ustedes. Eso es otra cosa que se los olvidó y también a mí se me olvidó, su correo, que en la petición también pongan su correo para poder tener contacto, aunque Majexi les puede avisar también. ¿Otra inquietud? Con respecto, hay 2 compañeros que no han podido, o sea, que diferieron su corto de laboratorio y uno de discusión, pero lo diferieron antes de la cuarentena, o sea, estando en la universidad. Entonces supongo que ahí se les va a tomar en cuenta a la hora de poner los diferidos en línea, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Pero ellos ya hicieron el corto o solo metieron la solicitud. Es que por lo menos a mí me explicaron que, o sea, por razones ajenas, ellos no habían podido hacer el corto, entonces fueron a diferirlo allá en la universidad, o sea, entregaron los papeles y todo. Solo entregaron los papeles. Ajá. Sí, perfecto. No, ellos sí, por supuesto, sí, ellos sí, pusieron su justificación y toda la documentación, entonces sí. Solo que eso se va a hacer posteriormente. Esas personas, entonces, digamos, llamados casos especiales, van a tener que de nuevo comunicarse conmigo, pero posteriormente, cuando yo les diga, vamos a iniciar con los diferidos, entonces allí es donde todas las personas que tienen problemas o que tuvieron problemas van a tener que de nuevo comunicarse, ¿verdad? No enviar solicitudes, pero sí comunicarse y a ver cómo le hacemos. Si lo hacemos en plataformas, si ya hay transporte o algo así, lo hacemos en presencial, aunque lo dudo. La universidad dice que no quiere estudiantes todo el año. Así. Entonces, al parecer, todo esto va a seguir virtual. ¿Otra? Ángel pregunta que él entregó la solicitud de revisión para el corto de la discusión 1, pero que al día siguiente pusieron la cuarentena. Entonces, quiere saber que si le van a dar la revisión. ¿Y con quién tuvo la discusión? Ajá. Ángel, ¿con quién tuviste la discusión? Con Liguema, dice. Con la licenciada Enma. Bueno, el problema, te voy a contar ahí, que Ángel, el problema es que la licenciada Enma de Alvarado, ella creo que ya no se va a hacer presente
creo que hasta durante todo el año a la facultad, eso creo. Y los cortos creo que los tiene allí en el trabajo, allí en el edificio. Ese es el problema. Entonces, posteriormente, si tú quieres, te puedes comunicar con ella, le puedes enviar un mensaje o también si tienes una asesoría con ella durante estos días, también puedes comunicarte con ella, ¿verdad? Pero sí te lo digo, eso, no sé, lo veo un poco probable, porque la licenciada no creo que se vuelva a ser presente, por lo menos este año no se vuelva a ser presente el edificio. ¿Otra antes de empezar? Buenas tardes, doctor. Sí. Nada más una consulta. Yo le envié la carta por problemas de la discusión número 3, entonces esperaría su confirmación en el correo o solamente después usted haría el aviso general. Yo haría el aviso. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Es Edward Mejía. Que a ti parece que te mandé a pedir algo a Telefónico o al servicio de internet, ¿verdad? Si no me acuerdo. Sí. Bueno, no, mi problema era un corto de luz, pero todavía no he recibido confirmación de que ya recibió la carta en su correo. Y está en su correo, pero no recibió confirmación. Mira, si lo justificas bien y el ingeniero del sistema me dice que coinciden tus datos, por supuesto que se puede hacer. Otra cosa, miren, creo que Mahepsi les informó acerca del de esto ¿cómo que se llama? Que ya las solicitudes para las primeras actividades ya no las están recibiendo, porque ya pasó el tiempo prudencial para que ustedes justificaran sus problemas, ¿verdad? Entonces, ahora ya no, ahora solamente de las últimas actividades, recuerden, después de haber realizado su última actividad, son 3 días hábiles, así, 3 días hábiles en los cuales ustedes pueden pedir revisión. O sea, según la ley, esos son 3 días hábiles. Se les digo porque de repente va a ser todo un desorden. Va a resultar que ya vamos a hacer los diferidos y de repente va a salir alguien. A mí se me olvidó meter la solicitud y después ya cuando hayan hecho los diferidos. Por lo tanto, con eso sí les pediría un poco de orden. Respetemos los horarios y los plazos determinados, ¿verdad? Otra más. Mario Heriberto pregunta que si la Liguema tiene su nota de disco 1, que siempre sí se la van a subir al final, dice. Sí, por supuesto, todas las notas se van a dar, perdón, se van a subir, todas las notas se van a subir al final. Y recuerden que en lo electrónico, en lo virtual, ustedes automáticamente ahí les sale la nota, después se les activa la revisión. Entonces se les activa la revisión y ahí pueden corroborar su nota y sus preguntas. ¿Otra más? Hola, empezamos entonces. Hola chicos. Que sí, puede volver a explicar lo de las asesorías de esta semana, dice. Bye. Lo de la DIFU. Vale, miren, las asesorías... primero, este día, asesoría bioseñalización, señalización celular. Entonces, el día de mañana van a tener asesoría para la discusión, para el examen de discusión que van a tener el próximo viernes. Ese es el próximo viernes. Y el día jueves, otra vez, en la mañana va la licenciada Celaya. Entonces, el día jueves va el doctor Ramos Franco, un pequeñito moreno. Entonces, no sé si lo conocen o lo llegaron a conocer. Entonces, él va el día jueves. Al momento, él no me ha contestado, se los digo. Si él no la da, la asesoría, entonces yo la voy a dar. Entonces, y allí podemos hacer una cosa. Podemos dar la asesoría para la discusión y también para el parcial. O sea que de una vez, porque el tema es el mismo. Entonces, los temas están relacionados, tanto la discusión como el parcial. Bueno, hoy. Ahora sí, chicos.
Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Pregunten ahorita. Aprovechen a preguntar ahorita porque... Doctor, Sí. para la asesoría de hormonas, ¿para cuándo estaría entonces? Ajá, a eso voy. Vale. Si este jueves el docente se hace presente, el docente que es el doctor Ramos Franco, entonces se hace presente, entonces a dar la asesoría, entonces tenemos que programar la asesoría de hormonas para otro día. Ustedes me dirán si puede ser el sábado, porque la próxima semana creo que la tienen saturada. Allí yo creo que eso lo podemos hablar, háblenlo con Mahetsi, esperemos el día jueves. Si este señor se hace presente, entonces programamos la asesoría, ahí ustedes me lo envían con Mahetsi. Si acaso él no se hace presente, entonces sí, allí sí, yo les doy la asesoría el jueves de hormonas y para la discusión también. Oye. Vaya, está bien. Vale. Bueno, vamos a empezar entonces. Permíteme. Vale, miren, ¿pueden ver ahí algo? ¿No? ¿Sí? ¿Ven algo? Sí. ¿Qué se ve? Por cierto. El capítulo 12 de bioseñalización. Vale. Que yo no lo veo. No sé por qué yo no lo veo en mi pantalla. Vale, miren. Entonces, bioseñalización. ¿Qué me interesa? Creo que aparecen dos imágenes, o sea, como dos usuarios, pero es solo usted, ¿verdad? Sí. Entonces, ajá, sí, esto estoy... Uno ¿qué? está... Es que se me ha cerrado el Meet. Como proyectando y tiene que darle anclar. Permítame, aquí está. Permítame. Sí, permítame. Permíteme. Permítame. Hoy sí, permítame. Hoy sí. Hola. No se ve. Si puso No se algo, ve. no se ve. Ay, Dios. Permítame. Aquí está. Hoy sí. Sí, ahora sí se ve. Hoy sí me abruma la tecnología, pero bueno, es mejor el Teams que esto. Pero el Teams, ¿saben qué? Esa es otra cosa. El Teams, ahí con Mahetsi les envié las cuentas que les hizo la universidad de Teams a ustedes. Ese es mejor que Teams, pero bueno, veamos. Miren chicos, si tienen tienen alguna pregunta durante el proceso, me pueden interrumpir hoy. Veamos, bioseñalización. Este capítulo, las preguntas de la clase de bioseñalización,
de clase de bioseñalización las voy a sacar exclusivamente de Gleninger. No anden leyendo otra cosa. Si ustedes quieren comprender y les sobra tiempo, pueden leer otra cosa, pero las preguntas de aquí las voy a sacar. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Hay algunas cosas que son generalidades. Hay otras cosas como, por ejemplo, estas características de toda esta página de la afinidad, especificidad, amplificación, modularidad. Bueno, modularidad, eso casi no. Integración y desensibilización. Estas cosas sí quiero que se las aprendan bien. O sea, ¿de qué depende cada una? Por ejemplo, la especificidad, como les decía en la clase, la insulina tiene su receptor y es específica hacia su receptor. Entonces, la especificidad, ¿qué determina la especificidad? Entonces, la especificidad es la estructura entre ligando y su receptor. Entonces, tiene que encajar perfectamente. El tipo de aminoácidos que tiene la señal, entonces la señal o el ligando con la estructura del receptor es muy determinante. Aquí también hay otro concepto. Aquí, ya que tenemos este esquema entre ligando o señal o primer señal y receptor y célula diana, son conceptos que ustedes deben entender. Por ejemplo, si ustedes en este momento que está el COVID se toman la prednisona que tanto la recomiendan y que yo les digo no se la vayan a tomar como dulces porque si no van a terminar con síndrome de Cushing, entonces tengan mucho cuidado. La prednisona es un esteroide exógeno, entonces actuaría como ¿qué? Como primer señal o ligando para su receptor. ¿Qué tipo de receptor tiene la prednisona? A ver, chicos. A ver, ¿quién responde? ¿Qué tipo de receptor tiene la prednisona? Hello. Hola. No son ácidos plasmáticos específicos. No. A ver, chicos, la prednisona, que es un esteroide, ¿qué tipo de receptor tiene? No son nucleares. Correcto, nucleares. La prednisona es un análogo de los glucocorticoides. Es un esteroide derivado de la estructura del colesterol. Por lo tanto, la prednisona es el primer ligando. Es un ligando que va a llegar a su receptor nuclear y va a generar una respuesta. Entonces, deben también comprender el término transducción de señal. Primer mensajero y segundo mensajero. Los primeros mensajeros, recuerden, pueden ser de cualquier naturaleza. Primer mensajero puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Un olor, la luz. Por ejemplo, yo siempre les digo, si ustedes se van detrás de un camión de basura, entonces esto de la partícula, este olor que siente, es una primer señal. Entonces ya esa llega a su receptor y produce una segunda señal, ¿verdad? Entonces estamos aquí, la especificidad depende de la estructura que haya entre el primer ligando y su receptor. Este encaje, ¿verdad? Así como ustedes vieron las enzimas, ¿cómo es que se llama? La cerradura, el encaje cerradura. Entonces esto es igual. Tiene que encajar perfectamente aquí y el tipo de aminoácido que contenga debe ser específico y debe aquí ser específico tanto para el receptor como en su estructura, ¿verdad? Eso es especificidad. Amplificación, recuerden, una señal, recuerden, tanto las señales que nosotros tenemos en nuestro organismo dependen, se necesitan en pequeñas cantidades, no necesitan en miligramos, no necesitan en gramos, no necesitan mucho menos en kilogramos, sino que son en milésimas concentraciones, en cantidad de nanogramos. Entonces al final, esta señal es tan pequeña, pero llega a un receptor que llega a estimular o fosforilar a una enzima. Recuerden los sistemas de fosforilación. Entonces una enzima, y esta enzima activa otras 3 enzimas y cada una de estas enzimas activan a otras
tres enzimas, ¿verdad? Entonces hay una amplificación en cascada de una enzima a activar todo un complejo enzimático, ¿verdad? Ejemplo, cuando Doctor, llega Sí, dime. disculpe, ¿puede hacer más grande la imagen o el texto? Perfecto, sí. ¿Así? Sí, así será mejor, gracias. Bueno, entonces aquí les estaba diciendo de la amplificación. Una señal llega a activar a una enzima a través de su receptor. Recuerden el término transducción de señal. Acuérdense bien, transducción de señal. Entonces, ¿y qué naturaleza tienen los segundos mensajeros? Recuerden, primer mensajero que está exterior o llega a la célula o entra a la célula. Y llega a producir un segundo mensajero. El segundo mensajero sí tiene una naturaleza específica. Puede ser derivado de nucleótidos, acuérdense, segundo mensajero, AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, o puede ser también un derivado de un lípido, un fosfolípido de membrana, el IP3 y otros más, diacilglicerol. Entonces, esa es la naturaleza de los segundos mensajeros. Son específicos. Hoy ahí no hay que, pueden ser de todo tipo. Las estructuras son específicas. Entonces, esta enzima llega a estimular a otras 3 enzimas y cada una de esas se amplifica la señal. Eso es bien fácil de entender. Desensibilización o adaptación, lo mismo. Recuerden, por ejemplo, antes de un examen, cuando ustedes van a entrar en un examen, ¿qué es lo que sucede? Permítanme que me llaman otra vez, permítanme. Compañeros, una pregunta. ¿Se puede grabar? Sí, Hola. se puede grabar. De hecho, él Hola, está... aunque ya estamos grabando, entonces vamos a subir el audio y vamos a pasarles el link. Nice, gracias. Te vas a hacer famosa. Vale, pues chicos, ¿en qué nos habíamos quedado? En esto, ¿verdad? De sensibilización. Oye, por ejemplo, cuando ustedes entran a un examen online, ¿verdad? Están ahí pendientes de las 6 de la mañana, a algunos les da un poco de taquicardia. ¿Esto qué sucede? Esta señal tiene que terminar. Entonces, o hay una adaptación o hay un proceso de desensibilización en cual la señal termina, se separa la señal del receptor, o el receptor junto con la señal es captado por la célula y prácticamente es reciclado. Esa es una forma de cómo puede terminar la señal, o se fosforila parte del receptor. Se fosforila parte del receptor también, ¿verdad? O también en la misma señal del receptor genera otra señal que hace una retroalimentación negativa, ¿verdad? Eso puede ser desensibilización o adaptación, porque, ejemplo, ustedes pueden ver, les comienza la taquicardia desde un examen y obviamente conforme va pasando después del examen, la taquicardia se les va quitando, ¿verdad? No pueden llegar así y pasar todo el día con taquicardia. Integración, lo mismo. Muchas señales que recibe nuestra célula llega a integrarse una célula, es capaz de integrarla ¿para qué? Para generar una respuesta específica. En este caso puede ser los niveles de glucosa, niveles de alerta, el hecho que ustedes muevan un músculo, el hecho de que estén pensando, muchos procesos. Como les dije en clase,
la mayor parte de todos, pero de todos nuestros procesos, prácticamente son transmitidos o son el producto final de la bioseñalización. No hay algún proceso en nuestro cuerpo que ocurra al azar, así porque hace. Tal vez ocurra, hay algunos procesos que pueden ocurrir, no sé, tal vez un eructo, por ejemplo, puede ocurrir, pero ¿por qué? Por un efecto secundario, por un aumento de la presión que a nivel del estómago. Entonces, sí, ¿pero por qué? Porque se sucedió un proceso de bioseñalización que condujo a un producto final. Veamos, entonces, esto no se lo vayan a aprender. ¿Están viendo esto? El cuadro, la caja 12.1, entonces no se lo vayan a aprender. Oyen, si ya se lo aprendieron, traten de olvidarlo. Entonces, esto va, aquí dice algunas señales, permíteme, algunas señales a las cuales las células responden. Recuerden, si se les pregunta a cuáles señales responde la célula, a todas, ¿verdad? Por lo menos a las que hemos identificado. Entonces, veamos los tipos de receptores. Receptor, esto se tienen que aprenderse. Receptor acoplado a proteína G, receptor tirosincinasa, receptor guanil ciclasa. El receptor iónico no, este no lo vamos a ver y no se va a evaluar, mucho menos este, en las integrinas. Esto no se va a evaluar. Esto lo van a ver en fisiología y las integrinas creo que lo van a ver en tercer año, en transmisibles. Entonces lo que nos vamos a enfatizar es en receptor serpentina o receptor acoplados a proteína G, receptor tirosincinasa y receptor guanil ciclasa. Esos y los receptores nucleares. Estos apréndanse. Veamos el primero. Receptor acoplados a proteínas G. Vale, ¿entendieron este? ¿Qué dudas tienen de este receptor? A ver, chicos. Hola, escucho. ¿Alguien tiene dudas del receptor serpentina? Hola. ¿Alguien tiene duda del receptor serpentina? ¿Cuál es el receptor ese? El receptor serpentina o receptor acoplado a proteína G. ¿Alguien tiene duda del proceso? Hola. Qué silencio ustedes. Parece que se los ha llevado alguien. Yo creo que alguien preguntó acerca de eso, que cómo actúa el PKA, o no sé si es con respecto a otras cosas. Ah, ajá. La proteínquina. Sí, proteína sinasa A. Sí, vamos a ver. Que no estaba leyendo esos mensajes que cuesta. Entonces, Hugo Armando, ponga un tono de Los Temerarios. ¿Cómo es eso? De teléfono. Qué barbaridad. ¿Cómo actúa el PKA? Ajá. Veamos, se lo voy a explicar. Este sí quiero que se lo miren, si hay algún problema con la imagen, me lo dicen inmediatamente, oye, o si no ven el libro. Receptores acoplados a proteína G y segundos mensajeros. Como se dice acá, son receptores, también se le llaman adrenérgicos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos, cuando se comenzaron a descubrir, o cuando se descubrieron, uno de esos primeros ligandos fue la adrenalina. Y por eso se les llama, mejor dicho, receptores adrenérgicos. Y ahí viene la gran división, receptores beta adrenérgico, alfa adrenérgico, ¿verdad? Como les dice aquí, son receptores, entonces, acoplados a proteína G, entonces que están estrechamente relacionados a proteínas, la proteína G, ¿verdad? De nucleótidos. Entonces existen muchos tipos y lo importante de esto es esta estructura, miren, esto. Vale.
Aquí tienen el receptor adrenérgico, beta adrenérgico. Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser etcétera, etcétera, puede ser de cualquier tipo. Entonces, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esto está acoplado a una proteína G que se encuentra anclada a la membrana plasmática. Acá hay un video que les subí, que es un video auxiliar, les recomiendo que lo vean para entender esto. Entonces, cuando llega la señal, que aquí puede ser adrenalina, puede ser somatostatina, puede ser glucagón, puede ser cualquier otra señal proteica, entonces llega a este receptor, la estimula. Al estimularla, le cambia un poco la conformación. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede acá, entonces hace que se separe la unidad alfa que está unida a GDP. No es que cambie su GDP, no es que fosforile su GDP, sino que intercambia el GDP por el GTP. Se separa la unidad GS alfa, que recuerden, esta es una proteína trimérica, su unidad es alfa, beta y gamma, se separa la unidad alfa y ¿qué hace? Activa a un sistema enzimático acá, en este caso la adenilciclasa. Al estimular a la adenilciclasa, capta al ATP y lo convierte de una forma cíclica para formar AMP cíclico. El AMP cíclico activa a una proteína llamada proteinsinasa A. El AMP cíclico se une a las regiones regulatorias de la proteinsinasa A. Una vez que el AMP cíclico está unido a la proteinsinasa A, quiero ver aquí, tal vez hay un dibujo. Aquí lo vemos a la proteinsinasa A. Acá, recuerden, tiene unidades catalíticas y unidades regulatorias. Entonces se une acá a las unidades regulatorias y se separan las unidades catalíticas. Las unidades catalíticas que estas una vez pueden fosforilar a otras proteínas. Pues llámese estas, pueden ser enzimas y así producir una cascada enzimática. Entonces es muy importante esto, que ustedes comprendan el sistema. Por ejemplo, si yo les pregunto, el sistema secuencial o los componentes secuenciales que activa la adrenalina hasta la proteinsinasa A, ¿qué me dirían ustedes? Bueno, ustedes me tienen que corresponder receptor adrenérgico, proteína G, adenilciclasa, AMP cíclico y después proteinsinasa A. En secuencia, así, en secuencia ordenada. Entonces, miren, esas generalmente son preguntas que hago y las secuencias que yo busco que ustedes entiendan. No puede primero decir así que todo el conjunto de esta proteína trimérica va a ir a activar a la adenilciclasa. No, es específico la unidad alfa. La unidad alfa lleva unida con su GTP, entonces, y transforma el ATP en AMP cíclico. Aquí el AMP cíclico o el ATP es un segundo mensajero. ¿Falso o verdadero? A ver, chicos, el ATP falso. El ATP es falso. El ATP es falso. Ajá. Falso. El segundo, correcto. El segundo mensajero es el AMP cíclico. Entonces, acá, no sé qué le pasa a esta cosa. El AMP cíclico es un segundo. Una primer señal produjo la generación, transformó, imagínense, hubo una transducción de señal de la adrenalina y se transformó en una segunda señal intracelular química, en una señal química, oyen, química. Entonces, y produjo un segundo mensajero para activar ¿a qué? A la proteinsinasa A y cambiarle conformación. Al unirse acá, le cambió su conformación y hizo posible que se separaran las unidades catalíticas, ¿verdad? Y de esta forma fosforilar a otras proteínas. Esa es una forma. A ver, ¿qué sucede después? Si ustedes están acá, ven acá, esta es unidad unida acá,
y activando la adenilciclasa, esto va a producir obviamente AMP cíclico. Va a seguir produciendo, una vez esté unida, lo va a seguir produciendo. Pero esto se tiene que separar. Entonces, ¿qué sucede? Que la unidad alfa tiene actividad GTPasa intrínseca. Eso quiere decir que desfosforila, acá, vamos a ver si lo tenemos acá. Acá, bueno, aquí, desfosforila a la proteína G. Entonces, desfosforila GTP, desfosforila a la proteína G, o su unidad alfa unida a GTP, la desfosforila, entonces, y queda ya como GDP unida a su unidad alfa. Entonces, esto obviamente vuelve a unir, veamos acá, no, aquí no está. Entonces, vuelve a unir a las unidades beta y gamma, acá, a las unidades beta, aquí está, beta y gamma. Entonces, vean la unidad intrínseca. Esta es una forma a través de la cual termina la señal. La otra forma, ¿cuál sería? Es inactivando, obviamente, a su segundo mensajero, la proteincinasa A, ¿verdad? Proteincinasa A, o fosforilando el extremo carboxilo terminal que tenemos aquí. Extremo carboxilo terminal de receptor, ¿verdad? Es tres formas a través de las cuales se puede terminar la señal. Esto es otra cosa muy importante. Miren, las adenilciclasa crea el AMP cíclico, ¿verdad? Entonces, que es una segunda señal. Este AMP cíclico prácticamente es desactivado a través de ¿qué? A través de fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos. Por ejemplo, en este momento yo me estoy tomando un café. Entonces, ¿y qué me pasa? Me mantiene un poco activo. Y a algunas otras personas se les da un poco de taquicardia. ¿Por qué? Porque el café contiene un grupo, tiene cafeínas, y igual que el té, un grupo de familia de compuestos llamadas metilxantinas. Las metilxantinas son productos o son productos químicos que inactivan a la fosfodiesterasa de nucleótido cíclico. Al inactivar a esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que el AMP cíclico va a permanecer por mayor tiempo dentro de la célula, y por lo tanto la señal va a permanecer por mayor tiempo activa, ¿verdad? Esa es una forma de mecanismo que hace el café o las metilxantinas, que también se utiliza las metilxantinas para tratar el asma, ¿verdad? Eso es lo básico que ustedes tienen que entender de esto. Lo demás, por ejemplo, veamos, esto no lo vayan a leer. Esto no lo vayan a leer porque no se los voy a preguntar. Vamos a ver. Esto no solo lean cómo activa estos receptores la proteína del cólera, ¿verdad? La toxina del cólera. Eso sí me interesa que lo lean. Y también de la tosferina, Bordetella pertussis. Eso sí me lean. Hola, sí, dime. Las unidades catalíticas de la PKA, ¿cómo vuelven a su estado normal? Cuando se fosforila la proteína, porque también hay fosfatasas que tienden a desfosforilar a las unidades catalíticas, o también pueden ser reconvertidas, son desactivadas a través del proteasoma. Esa es una de las cosas, de los caminos que puede seguir. O si no, lo más común es desfosforilar a las unidades catalíticas, entonces, y se vuelven a unir a las unidades regulatorias. ¿Otra pregunta? Hola. Doctor. Sí, dime. Yo tengo una duda. No te escucho. Hola. Hola, no se escucha. Bueno, sigamos avanzando. ¿Otra pregunta de alguien más? Si no, seguimos avanzando.
Yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Entonces, cuando se hace la separación en la proteína G, la subunidad alfa, ahí solo se da intercambio, no se da fosforilación. No, correcto, sí, eso no se van a equivocar porque casi siempre se van en el examen, que dicen que la subunidad alfa fosforila el GDP para activarse. Entonces, y eso es falso, totalmente falso. Hay un intercambio de GDP por GTP. La subunidad alfa sí tiene actividad fosfatasa intrínseca. Entonces es así, ¿para qué? Para desactivarse y es una forma en la cual termina la señal. Entonces que desfosforila al GTP y ya lo interconvierte a GDP. Entonces una vez la subunidad alfa unida al GDP, entonces se separa de la adenilciclasa. Recuerden que esta enzima es específica para este sistema, la adenilciclasa. Este sistema puede unirse a otro tipo de enzima. Entonces, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, algo más quiero... Yo tengo una pregunta. Sí, dime. En el receptor de los, para la desensibilización de los receptores beta adrenérgicos, hay una parte donde habla mediante fosforilación por las restinas. Beta-arrestinas. Ajá. Sí, ya lo vamos a ver, las betas-arrestinas, Okay. sí. Prácticamente estas, aquí, bueno, veamos. Solo les quería decir esto, miren, no se vayan a aprender esto. Oye, la tabla 12.2, no se la vayan a aprender, porque yo no les voy a preguntar ni loco, les voy a preguntar todo este grupo de enzimas, ni las vías reguladas, oye, no pierdan su tiempo con eso, ni tampoco este cuadro. Me interesa más, miren, yo voy a jugar con ustedes con esto del mecanismo de acción de los beta-adrenérgicos. Suficiente tengo para preguntarles allí. Entonces, veamos. Terminación acá. Va a las betas-arrestinas. ¿Qué es lo que hacen? Fosforilar aquí el extremo carboxilo terminal, como ustedes lo ven acá, ¿verdad? Y una vez de estos pueden llegar y son escindidos, pueden llegar y pueden prácticamente unirse a... ¿verdad? Aquí se los está diciendo, las beta-arrestinas se unen al carboxilo terminal, ¿verdad? Entonces el receptor entra a través por endocitosis. Sí, dime. Ya no está transmitiendo la pantalla. Ahora. Lo veo correcto. ¿Cómo no? Lo veo correcto. Sí se ve bien. A mí no me aparece. Sí, está transmitiendo. Si querés Sí, insistir, Felipe, y te volvés a meter. Sí, sálganse, si tienen problemas, sálganse y entren de nuevo. Sí, eso, vale. Entonces acá las betas-arrestinas lo que hacen es eso, permiten la fosforilación de este carboxilo terminal y entonces a través de endocitosis estos son prácticamente reciclados estos receptores, ¿verdad? Es una forma a través de los cuales termina la señal. Esa es una, recuerden, hay varias. Entonces hay varias que hasta involucra a la insulina en este mecanismo. Entonces la otra, recuerden cuál es, a través de la fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos, una. Y la otra, ¿cuál es? A través de la actividad GTPase intrínseca de la subunidad alfa, ¿verdad? Esa es una. Veamos. Receptor, aquí tenemos esto, permítanme. Esto sí, me interesa que se lo aprendan. Miren, las señales que usan AMP cíclico. Eso sí, pero sí me interesa que se lo aprendan. Eso sí, siempre se lo pregunto. Vaya, ¿quién utiliza como mensajero al AMP cíclico? Recuerden que una misma hormona, a veces una misma señal, puede utilizar segundos mensajeros diferentes. Y ahí tenemos a la TSH también. La TSH puede utilizar diferentes receptores. Esto no se lo vayan a aprender, oye. Esto no me interesa. Esto sí, mire. Quiero ver. No, esto tampoco. La caja 12.3 no se lo vayan a aprender. Creo que esta es la sexta edición. La séptima edición creo que no ha variado mucho. Esto tampoco no se lo vayan a aprender. Oye, vaya, esto sí. Vaya, miren acá. Vaya, el ejemplo clásico de esto generalmente tiene que ver con los músculos lisos. En este caso estamos hablando del músculo uterino.
Viene él. Uno de los ejemplos que yo pongo para explicar este receptor es de la oxitocina en el momento del parto. En el momento del parto llega la oxitocina, utiliza un receptor serpentina, siempre acá, pero aquí ya no es la proteína G con la unidad GS, sino que es con la unidad GQ. Vean acá, con la unidad GQ. Voy a ver si tengo permítanme un lápiz aquí. Vamos a ver este. Acá, miren. Ven acá. GQ. No se vayan a confundir. Oigan, porque GS, GQ, GT, GOLF, hay muchas proteínas G y dependiendo de las unidades que tenga acá, entonces así va a ser su efecto. Entonces viene este receptor, siempre es una proteína G trimérica, hay monoméricas también, entonces en este caso siempre es trimérica, su unidad GQ y después beta y gamma. Siempre sucede el mismo mecanismo, llega a activarse, al llegar la señal acá, se activa, entonces y eso hace que se intercambie el GDP por GTP. Una vez el GTP está activado, entonces se separa de las otras dos unidades y llega a activar a la fosfolipasa C. Aquí es bien importante, miren, la fosfolipasa C es bien importante porque escinde prácticamente o produce el inositol 1,4,5 trifosfato y el desilglicerol del fosfatidilinitóxido 4,5 bisfosfato que se encuentra en la membrana, ¿verdad? Acá, ¿lo ven? ¿Lo ven acá? ¿Ven? Aquí la enzima cambia. La enzima cambia, por ejemplo, bueno, se lo voy a seguir explicando. Entonces, prácticamente el inositol, el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato o PIP2, entonces es escindido para producir diacilglicerol e IP3. Entonces, el IP3 llega a abrir, es la cisterna del calcio intracelulares, entonces para liberar calcio, y el calcio junto con el diacilglicerol llegan a activar ahora a la proteína sinasa C, ya no proteína sinasa A. Entonces, si ustedes ven acá una señal, en este caso la oxitocina, llega a activar a todo este sistema, produciendo 3 segundos mensajeros, diacilglicerol, IP3 y calcio. ¿Ven? Entonces, estos se consideran 3 segundos mensajeros. Entonces, el calcio junto con el diacilglicerol activan a la proteína sinasa. Al final de todo esto, ¿cuál es? Contracción. El efecto que se quiere en caso del músculo liso es contracción. Y ahí, imagínense ustedes las contracciones uterinas, obviamente esto llega a estimularlo a través de este mecanismo. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál sería la secuencia de estimulación que produce la oxitocina en receptores serpentina, ustedes me tienen que decir receptor serpentina, proteína GQ alfa con GTP, ¿verdad? Con GTP, fosfolipasa C, PIP2, IP3, diacilglicerol, proteína sinasa C. En este orden secuencial, ¿oyen? Así es que tienen que decir sus respuestas. Fíjense bien en la hora del examen. Por lo tanto, ustedes apréndanse todos estas abreviaturas y estos nombres, ¿verdad? Doctor, ¿y el calcio no se tomaría en cuenta o solo sería el...? Por supuesto, el calcio. Si no tienes calcio, no hay contracción. Recuérdate, donde hay calcio hay movimiento. Entonces, el calcio es un segundo mensajero. Claro que sí. Entonces, por eso al inicio yo les decía, los segundos mensajeros son de naturaleza específica. Son de naturaleza lipídica, son de naturaleza nucleotídica o son de naturaleza iónica. Y entonces, esos son los segundos mensajeros. Aquí sí se tiene que tomar en cuenta. Si no hay calcio, no hay activación. Es que yo me refiero para cuando usted estaba diciendo en el orden de los factores, de cómo se da la señalización, sí. Sería después de lo del diacilglicerol y el IP2, el IP3,
y después iría el calcio, o Sí. porque el IP3 activa el calcio. Correcto, IP3, pero acuérdate que el diacilglicerol junto al calcio te activan a la proteína sinasa C. Ajá, Entonces, por- estos dos, ajá. Es Sí. que por eso no sabía en qué orden lo tendríamos que poner, si sería diacilglicerol más IP3 y después el calcio, o si solo sería IP3 y después diacilglicerol y calcio para activar a la proteína sinasa C. Sí, pero en todo caso yo te lo pondría bien explicado. No te preocupes ahí en mis preguntas. Entonces no hay... Ajá. Doctor, que si puede repetir el orden el orden secuencial, dice. Vaya, el orden secuencial es, vaya, digamos, llega la oxitocina y llega a activar al receptor serpentina. Receptor serpentina, proteína GQ alfa unida a GTP, fosfolipasa C, PIP2, diacilglicerol, IP3, proteína sinasa C, diacilglicerol más calcio. Ese es el orden de activación. Entonces, ¿por qué? Porque al final aquí, acuérdense, aquí cambia ya la enzima. Aquí, al contrario de la adrenalina que utilizaba la adenilciclasa, entonces aquí la enzima ya es fosfolipasa C y cambia la proteína GQ, entonces en lugar de la GS, ¿verdad? Y los segundos mensajeros también cambian. Entonces, eso es bien importante. Entonces, recuerden también, hay otra cosa, la adrenalina también puede estimular estos receptores, pero el efecto puede ser diferente, igual que en el músculo bronquial, músculo liso bronquial. Eso es muy, pero muy importante. Esto no se lo vayan a aprender hoy en la calmodulina. Ustedes apréndanse esto bien, este esquema junto con su teoría, pero ya la calmodulina ya no, eso ya no. Esto tampoco. La tabla 12.5 no se la vayan a aprender. Amplias señales, sumario. Quiero ver cuáles son las tablas que sí se las encargo. Esto no. Esto tampoco. Esto, sí. La 12.4. Esta sí, ¿oyen? La 12.4 junto con esta que les había dicho. Entonces, con esta, la forma de inactivación de la proteína de sensibilización, esto no. Esto sí, este cuadro, tanto del mecanismo de acción de la toxina de cólera como de la pertussis, eso sí me interesa que se lo aprendan. Creo que no lo expliqué en clase porque, miren, uno no se puede extender mucho en clase porque el problema es que las clases salen muy pesadas. Entonces, a veces tardarse una hora cuesta subir una presentación. Y si se tarda hora y media, casi imposible subir una presentación. Veamos. El otro esquema, el otro mecanismo de señalización que quiero que se aprendan es a través de tirosina sinasa. Este sí me interesa, se los encargo. Recuerden que los receptores tirosina sinasa son un grupo de familias. Son un grupo de familias que comprenden a veces 14 o más. Son estimulados por diversas señales. Aquí le hablan solamente del factor epidemia y crecimiento epitelial, la insulina y otros más. Entonces, pero las señales que utilizan este tipo de receptor es amplia, pero muy amplia. ¿En qué consiste esto? Veamos. Contiene 2 unidades alfa, aquí la podemos ver, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Entonces, esto tienen actividad intrínseca. Recuerden que pueden haber receptores tirosina sinasa sin actividad intrínseca, que necesitan otra proteína para activar su actividad intrínseca. Entonces, pero aquí, en este caso, cuando hablamos de la insulina, sí ya tiene actividad intrínseca. Entonces, tiene receptores tirosina sinasa en el extremo, intracelular, acá en el extremo intracelular de la unidad beta, la unidad B. Entonces, que
se autofosforilan y al autofosforilarse también se fosforilan a otras proteínas, ¿verdad? Aquí recuerden, no se necesita enzima para fosforilar aquí a estos residuos de tirosina, a estos residuos de tirosila, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que cuando llega la señal, abre parte de la cadena beta, de las unidades beta, y eso deja descubiertos a residuos de tirosilos que se fosforilan. Una vez fosforilado estos, pueden fosforilar a otras proteínas, y una de esas es el sustrato 1 del receptor de la insulina, o IRC1. IRC1 es el primer sustrato del receptor de insulina. Entonces, hay IRC2, hay una gran familia de proteínas esta. Entonces, IRC1, una vez fosforilado, ya puede ser anclado por GRB2, los dominios SH de GRB2, para permitir que otra proteína, la proteína SOS, junto con GRB2 y RC1, active a la proteína RAS. Que lo mismo que las proteínas triméricas, entonces esta es una proteína G monomérica, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que solamente tiene una subunidad. Entonces intercambia su GDP, lo intercambia por GTP. Aquí ustedes van a leer más o menos cómo sucede este mecanismo. Ahí la teoría se lo dice. También cuál es la estructura de la proteína GRB2. Entonces, ¿y qué es que hace la proteína SOS también? Entonces, una vez sucedido esto, la proteína RAS unida a GTP ya puede fosforilar, activar a otras proteínas, en este caso a RAF1, y activar a otras sinasas que son fosforiladas, así corriente abajo, y estas fosforilan a otras MEC y MAC sinasas que se llamaban antes, ¿verdad? Sinasas de sinasas de sinasas de sinasas. Eso, pero con solo que ustedes aprendan esto, la secuencia de activar insulina, fosforilización de los residuos de tirosina, y RC1 fosforilado, GRB2, SOS, RAS con GTP, RAF1 activado, MEC fosforilado, ERK, entonces, y llegan a la secuencia de ADN suficiente. Entonces, esa es una de las secuencias en las que activan a nivel genético a largo plazo. Pero hay otro que es a corto plazo, que es la translocación de los transportadores de glucosa, específicos para tejido muscular cardíaco, tejido musculoesquelético y tejido adiposo, que son los GLUT4. El efecto final, entonces, es translocación de las vesículas intracitoplasmáticas hacia la membrana plasmática de estos transportadores. GLUT4, recuerden, GLUT4, no GLUT2 ni GLUT1. Entonces, esto sucede a través siempre el sustrato IRC1 fosforilado, activa una proteína PI3K, entonces que también utiliza a un fosfolípido de membrana para producir PIP3, que es diferente al otro de la oxitocina, ¿verdad? Y activar a la proteína sinasa B o AKT. Entonces, al final de esto, permite la translocación de los GLUT4. Entonces, esto hace que la glucosa entre a la célula. Si esto no sirve, si este mecanismo no sirve, así como en algunas personas diabéticas, entonces, ¿qué sucede? Que la glucosa va a permanecer en el plasma y por lo tanto va a aumentar en niveles inadecuados, ¿verdad? Por lo tanto, esto es uno de los efectos agudos de la insulina, de la bioseñalización de la insulina, junto con la fosforilización de otras proteínas o enzimas que favorecen. Recuerden que la insulina es anabólica, favorecen el almacenamiento de nutrientes. Imagínense, la insulina favorece primero ¿qué? La introducción de glucosa hacia la célula, y la activación o fosforilación de otras proteínas que favorecen vías anabólicas, ¿verdad? Vale, entonces aquí encuentran alguna familia. Recuerden, esto se queda corto, hay más,
Alguna literatura dice que son hasta 14 familias de estos tirosincinasa, ¿verdad? Entonces, dentro de estos se encuentra el sistema JAK-STAT. El sistema JAK-STAT, a diferencia del sistema de insulina, que también es receptor tirosincinasa, eso es, la diferencia es, primero, que es monomérico. El de la insulina, como ven acá, ya se encuentra como un tetrámero, así, se encuentra como un dímero, pero formado cada uno por 2 unidades. Entonces, alfa, aquí tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta, un tetrámero, pero ya se encuentra dimerizado acá. En cambio, el sistema JAK-STAT acá se encuentra en una forma monomérica, separados. Cuando sucede la activación, que llega la señal, la eritropoyetina, que llega la hormona del crecimiento y otras señales a activar a este receptor, entonces, ¿qué hace? Que dimeriza. Una vez dimerizado, entonces puede permitir que se unan estas proteínas llamadas JAK. Una de estas proteínas llamadas JAK que permite, al igual que el receptor de insulina, que se fosforilen ciertos residuos del receptor intracitoplasmático, ¿verdad? Entonces, una vez fosforilado a estos residuos acá de este dominio intracitoplasmático, se le unen otras proteínas llamadas STAT u otras proteínas también, aquí lo ven, llamadas SHC o IGRB2, hasta llegar a estimular a las maxinasa. Entonces, el sistema JAK-STAT también, por eso se le llama JAK-STAT. Entonces, llega a dimerizar posteriormente y llega a activar, a alterar la secuencia genética, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema JAK-STAT, que es muy diferente al sistema del receptor de la insulina, ¿verdad? Muy diferente, y aún más las moléculas también son diferentes. Veamos. Sigamos. Entonces, esto sí me interesa que se lo aprendan, el sistema JAK-STAT. Esto, aquí está la interacción de la insulina junto al receptor adrenérgico. Receptor guanilina clasa. Veamos. Receptor guanilina clasa, y como segundo mensajero, aquí se utiliza el GMP cíclico. Esto también son receptores tirosincinasa, ¿verdad? Pero son diferentes, son parecidos a los tirosincinasa, pero aquí se le llama guanilina ciclasa. ¿Por qué? Porque contiene GMP cíclico como segundo mensajero y activan a una proteincinasa G. Y recuerden, al momento hemos visto proteincinasa A, proteincinasa C y ahora vamos a ver proteincinasa G. Estos son utilizados por ligandos específicos. Uno de esos es el factor natriurético atrial, la guanilina y el óxido nítrico. Lo mismo, se une su ligando, dimerizan y esto interconvierte prácticamente el GTP en GMP cíclico. Y esto activa a una proteína sinasa G. En el caso de esto del óxido nítrico, recuerden, el óxido nítrico es un gas. Entonces, esta es una hemoproteína. El receptor es soluble aquí, soluble en el citoplasma y por lo tanto se encuentra en el citoplasma. Entonces, llega y lo activa a este receptor. Entonces, para activar a otro segundo mensajero y producir su efecto final, que es la vasodilatación. ¿Verdad? Aquí tenemos el GMP cíclico, es parecido al AMP cíclico. Entonces, aquí lo que me interesa es saber las señales, que me interesa que se aprendan las señales que activan este tipo de receptor, su segundo mensajero, la activación del óxido nítrico, aquí tenemos a la guanilina, el óxido nítrico y el factor natriurético atrial. Me interesa que estudien eso. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Ya se murieron? ¿Ya se durmieron? Hola. Doctor, fíjese que en la 7ª edición de Leninger el sistema JAK-STAT no aparece. No aparece. No, hombre, no te creo. Seguro que no aparece. Seguro, yo lo estuve buscando solo.
Solo hace referencia. No aparece. Lo menciona en el capítulo de hormonas, pero con una hormona, no me recuerdo qué hormona dice que con la que actúa, pero lo menciona con esa hormona. Vaya, no sé. Entonces les tocaría bajar el capítulo que está en el aula virtual. Creo que les subí este capítulo de bioseñalización. Si no, se lo voy a tener que subir. Si no está en el aula virtual, les he subido la clase, la presentación, les he subido el PDF de esto. Y está el capítulo 12, que es está en inglés, pero el inglés es facilísimo. Entonces, ahí lo pueden bajar, ahí está. Y sí se lo recomiendo porque sí se lo voy a preguntar. Entonces, de eso sí se lo voy a preguntar. Entonces, bajen el que está en el aula virtual, oye. Y si no, se lo voy a enviar a la representante y la representante que se los distribuye. Ok, muchas gracias, doctor. Ajá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Miren, yo sé que, esto es cuestión de leer un poquito más y entender. Entonces, al final, si no han leído, les va a hacer, yo entiendo que no pregunten, porque si no entienden, ¿qué van a preguntar? Entonces, o si no han leído, ¿qué van a preguntar? Y no hay problema, sino que al final esto es de sentarse, comenzar a leer y hacer dibujitos, ¿verdad? Así como la guerra de la galaxia, la bioquímica es así, algo solo imaginarse. No es como anatomía. Ustedes ven un hueso, se tocan un hueso, lo que sea, ¿verdad? Y ya se lo van aprendiendo. Entonces, veamos. Entonces, vamos aquí. Hemos visto receptor serpentina asociado a proteína GS, receptor serpentina asociado a proteína GQ y receptor tirosincinasa, receptor JAK-STAT y receptores guanilil ciclasa con su segundo mensajero, ¿verdad? Hay una pregunta que les quiero hacer y que se la voy a dejar de tarea. ¿Cuál es el segundo mensajero en el receptor tirosincinasa? Eso les queda de tarea. Vaya. También el efecto del factor natriurético atrial. Ese. Veamos. Entonces ya para último, esto no se lo vayan a aprender. Miren, todo esto no se lo vayan a aprender. Oye, esto no. ¿Están viendo? Vaya, todo esto no, miren. Esto no les va a servir como futuros médicos, no les va a servir por el momento. Ustedes no van a ser bioquímicos, así que no se lo aprendan. Esto tampoco, canales iónicos tampoco. Iónico, mucho menos. Esto lo van a ver, creo que ya lo vieron en fisiología. Canales de voltaje iónicos, no. Tampoco esto. Las integrinas, mucho menos. Esto sí, los receptores nucleares. Esto es bien específico. Doctor. Sí, dime. Disculpe, ¿podría repetir lo que nos dijo que nos iba a dejar de tarea? Les dije que les iba a dejar de tarea. Primero que averigüen cuál es el segundo mensajero en el sistema de receptores tirosincinasa. Y después el otro es el efecto fisiológico del factor natriurético atrial, su mecanismo de acción. Y el del óxido nítrico también, del Viagra. Sildenafil o Viagra. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Todo claro como la horchata? Hola. Yo les iba a decir que yo tengo Leninger, la quinta edición y si quieren y se les parece, se las puedo pasar por el grupo. Porque yo la tengo. Y esa es, ahí aparece el sistema de tirosincinasa. El que no les aparece en la séptima. El que no les aparece. Sí, el que no les aparece en la séptima edición, si quieres, le puedes imprimir
Sí, le puedes imprimir solo el capítulo o esa parte también. Ajá. En Foxy Reader, la pasas, dale a imprimir en Foxy Reader y ahí solo le imprimes el número de páginas. Para que no le pases todo, porque va a ser muy pesado. O le pasas todo el capítulo, ahí tú sabrás. Vale, gracias, Majesi. La otra cosa para terminar y que me interesa, el apartado 12.5 me preguntan, quiero ver cuál es el apartado 12.5. ¿Cuál es el apartado 12.5? A ver, que alguien me diga cuál es el apartado 12.5. Era de las proteínas polivalentes. ¿Cuál es? Proteínas polivalentes y balsas de membrana. No, eso para nada, no. Todo eso no, es que miren, de los guanalil ciclasa saltamos hasta los receptores nucleares, ¿oye? Desde los guanalil ciclasa hasta los receptores nucleares, allí todo eso de los canales iónicos y todas las integrinas, eso no se lo aprendan, lastimosamente no, el capítulo va así, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, miren, igual, cuando ustedes les envían un capítulo, les digan de qué capítulo es, pregunten, porque hay unas cosas en bioquímica, esta de Lemker, que unas cosas son de plantas, otras son de, no sé, de bichos raros y todo eso, ¿verdad? Que como médicos no nos interesa a nosotros, ¿verdad? No es que no sean importantes, pero no nos interesa. Entonces tienen que preguntar en qué partes del libro se van a aprender cuando ustedes vean algo raro. Y en este caso sí me interesa, ya de último, aunque aquí aparece una nada de receptores nucleares. Recuerden que las hormonas, señales que activan a los receptores nucleares, entonces son aquellas que son liposolubles y que pueden atravesar la membrana plasmática o son derivados del colesterol o de lípidos. Ejemplo, a excepción de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son derivados del aminoácido tirosina. Pero como este aminoácido es hidrofóbico y prácticamente es la unión de dos tirosinas, atraviesa libremente la membrana plasmática, ¿verdad? Entonces eso hace que, aquí dice que el receptor se encuentra en el núcleo, pero hay receptores también que se pueden encontrar a nivel del citoplasma y después se translocan hacia el núcleo. Y ahí tienen los receptores XR y muchos receptores retinoides, una gran familia, ¿verdad? Receptores huérfanos y otros más. Entonces, que pueden ser también receptores para la vitamina A, para la vitamina D, pueden ser receptores también para los glucocorticoides y para otros más. Es una gran familia, en la clase se los puse. Entonces, esto no es nada más que, esto no requiere mayor explicación. Llega el receptor, la hormona con su receptor, ¿verdad? Atraviesa la hormona. Aquí esta es una proteína transportadora, no se vayan a confundir. Acuérdense que las hormonas o las señales liposolubles necesitan un transportador a través de la membrana plasmática y tienen diferentes. Entonces, pero la mayor parte utiliza la albúmina. La albúmina es como el citrams que acarrea de todo. Entonces, al llegar acá, entonces esta se separa de su transportador. Entonces, y atraviesa la membrana plasmática. Entonces, una vez dentro del citoplasma, entonces llega y se puede, o pasa, si su receptor no está en el citosol, atraviesa el núcleo en la membrana nuclear y llega a su receptor. El receptor, recuerden, como se lo dije en la clase, el receptor, si es un ligando, puede estar reprimiendo la transcripción. Cuando llega su ligando, entonces puede activar a la transcripción a través del reclutamiento de factores de transcripción. Específicamente, el receptor junto con su ligando, o en este caso su primer mensajero, entonces llegan a una parte del ADN que se llaman elementos de respuesta hormonal. Estas son secuencias específicas que se encuentran antes del gen, que son específicas para que lleguen el receptor nuclear
junto con su ligando, ¿verdad? Con su ligando aquí, y permita separar a unas proteínas que están impidiendo la transcripción y reclutar a otros factores de transcripción que no aparecen acá, pero sí en la clase, reclutarlos ¿para qué? Para activar la transcripción. Y esta transcripción puede al final llevar a la generación de proteínas, que estas pueden ser enzimas o pueden ser otro tipo de proteínas, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a los receptores nucleares. Bueno, chicos, esto es lo que me interesa que se aprendan de la clase. Recuerden, vamos a tener la asesoría de hormonas. Entonces, ahí mismo me pueden, cuando hayan leído un poco más, me pueden ir preguntando, me pueden preguntar de esto mismo de bioseñalización. Acuérdense por qué, porque las clases tanto de bioseñalización como de hormonas se intercalan, porque nadie puede hablar de hormonas sin saber de bioseñalización. Entonces esto, lean un poco más, todo lo que les he dicho, leanlo un poco más, y en la asesoría de discusión podemos preguntar de estas 3 clases, ¿verdad? ¿Algo más, chicos? Yo solo una pregunta. Doctor, no sé si... Ajá. Una pregunta, solo con lo de los receptores del citosol que dijo. ¿Serían los mismos nucleares o son diferentes que se translocan y ya tienen otro nombre? No, serían los mismos. Serían los mismos, ¿por qué? Porque al final se translocan al núcleo. Pueden estar en el citosol, acá, pero cuando ya llega a su ligando, ejemplo, las hormonas tiroideas, o que llegan a su ligando, se unen y atraviesan acá y llegan al núcleo. Llegan al núcleo, a esta parte llamado elementos de respuesta hormonal, que son secuencias genéticas, ¿verdad? Secuencias del ADN. Entonces son el mismo. El receptor, si se encuentra acá, atraviesa acá y se va hacia el núcleo, ¿verdad? A afectar la expresión génica. ¿Algo más, chicos? Una pregunta, doctor. Usted mencionaba que estos tipos de ligandos, hormonas, deben de ser liposolubles, ¿verdad? Entonces usted mencionaba una excepción de esa característica. Sí, mencionaba la excepción hablando estructuralmente. Estructuralmente, porque cuando yo les dije liposolubles, lo primero que se les viene a la mente son lípidos. Lípidos, en este caso, ejemplo, el colesterol. El colesterol, casi todas las, por ejemplo, lo que estábamos hablando al inicio, la prednisona. ¿Qué hace la prednisona? La prednisona utiliza un transportador a nivel plasmático y una vez llegado a sus células diana, atraviesa la membrana plasmática, ¿verdad? Atraviesa la membrana plasmática porque es derivado del colesterol. Entonces puede fluir libremente. Entonces, pero hay excepciones que no son lípidos. Así, hay excepciones que no tienen estructura lipídica, sino que son derivados de aminoácidos. Y eso se los explico también en la clase de hormonas, que las hormonas tiroideas, a pesar de que son derivados de aminoácidos, se consideran hormonas liposolubles y que atraviesan la membrana plasmática acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su naturaleza, que son derivados de la tirosina, un aminoácido hidrofóbico, recuérdense, entonces, por lo tanto, puede atravesar la membrana plasmática. Entonces, las hormonas tiroideas no se derivan de lípidos, ¿verdad? Del colesterol, mucho menos del colesterol. A eso me refería. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, no sé si le podría decir a los demás docentes si suben exactamente los apartados, porque creo que varios solo han puesto en sí el capítulo donde sacan el contenido. Sí, fíjate que sí, les voy a decir, aunque también en la asesoría que tengan de las clases, en las asesorías de clases que tengan correspondiente, miren, cuando ustedes tengan la asesoría de las clases con cada docente para el examen, ustedes pregunten también eso, mire, y nos aconseja leer esto, si acaso el docente no lo dice, mire, licenciada o doctor, nos aconseja leer esto, nos aconseja leer esta otra cosa, ¿verdad?
Eso, o de qué libro, en qué se deben enfatizar más. Oye, no se queden callados, pregunten porque si ustedes no preguntan, algunos docentes van a terminar ahí la asesoría y no les van a decir más. Entonces ustedes aprovechen allí. Yo ya les he dicho y he tratado, por cierto, revisen de nuevo la hora virtual, he tratado de que los docentes den el PDF, que algunos no estaban, y también las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, la mayor parte, por ejemplo, glucólisis, ciclo de Krebs, oxidaciones biológicas y alguna parte de metabolismo intermediario son de Leninger, igual que bioseñalización. Entonces, otros, creo que de metabolismo intermediario, eso lo ha sacado, lo impartió la licenciada Peña, dice que lo sacó también de Harper. Y allí van las páginas de Harper. Si alguien tiene Harper, compártalo. Entonces, específicamente esas páginas, ¿verdad? Y también estudien las presentaciones de algunos docentes. A algunos docentes les gusta también guiarse, también hacerles preguntas de las presentaciones para que ustedes estén atentos, ¿verdad? Y también del libro. Entonces, no solamente estudien las presentaciones, tienen que estudiar también el libro. Entonces, primero guíense con las presentaciones y después se van al libro. Lean el libro, el capítulo donde les dice, el único que me falta ponerle las referencias bibliográficas, y yo no sé si se las dio, es la licenciada Inma del Alvarado de digestión de carbohidratos, algo así, digestión, absorción de carbohidratos. No sé si se la dio, pero ya le pedí la bibliografía, oye. No sé si la sacó de Champeo o de Leninger. Entonces es la única que hace falta. De ahí todas las demás están ya con sus bibliografías y con sus PDFs. ¿Algo más, chicos? Doctor, una pregunta, ya para terminar. Entonces, recapitulando, solo sería hasta el apartado 1.8 estudiaríamos, claro, con las excepciones que nos ha mencionado usted. ¿Cuál? 12.8. Perdón, 12.8, exacto, correcto. Ah, sí, 1.8. Sí. No, te vas del receptor guanilil ciclasa. Esto. Hay uno, ya les dije qué cuadros no. Y del receptor guanilil ciclasa saltas a los receptores nucleares. Prácticamente la calmodulina no. Entonces, las señales que responden a AMP cíclico, a calcio, eso sí me interesa. Y a GMP cíclico, obviamente. Receptor tirosina sinasa, sí. Me interesan los dos mecanismos de la insulina, tanto el agudo como el crónico, ¿verdad? Receptor JAK-STAT, es así. Quiero ver qué más. Receptor guanilil ciclasa. Del receptor guanilil ciclasa, ustedes lo demás, así, se van prácticamente, no le hacen caso del receptor del apartado 12.5. Esta es la sexta edición en inglés. 12.5, del apartado 12.5 se van hasta receptores nucleares. Esto ya no lo leen. De aquí para abajo ya no lo leen hasta llegar a los receptores. Permítame. Aquí, hasta el apartado 12.8. Oyen, regulación de los receptores nucleares, de la transcripción por receptores nucleares, que es una nada, así es una nada. Pero en la clase creo que les hablo un poquito más. Oyen, ¿otra pregunta? Gracias, doctor. Nada. ¿Otra pregunta? Chicos, a ver, ¿otra pregunta? Pregunten ahora, con confianza. Doctor, a mí me quedó una duda sobre las hormonas esteroideas. Dijo que eran las derivados de aminoácidos las que podían atravesar la membrana plasmática. Entonces, ¿son todas las derivadas de los aminoácidos o solo las de la tirosina? No, yo no creo que, no sé si me expliqué bien o los confundí. Las hormonas esteroideas no son derivados de aminoácidos. No, yo digo, vaya, es que miren, las hormonas, dependiendo de su solubilidad, hormonas o señales de lo que sea, dependiendo de solubilidad en el plasma, así van a utilizar el tipo de receptores. Por ejemplo, las hormonas
las hormonas derivadas del colesterol o de otros lípidos, esas obviamente van a atravesar la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática está conformada por fosfolípidos y colesterol. Entonces le da su fluidez. Entonces, al final, todas atraviesan la membrana plasmática, si son derivadas del colesterol. Ejemplo, los glucocorticoides, hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos y otros más. Entonces, esas atraviesan las membranas plasmáticas. Eso es lo que les he dicho. Pero los que utilizan los receptores plasmáticos acá, receptores plasmáticos junto con acá que se encuentran en la membrana plasmática, entonces esos son derivados ya sea de aminoácidos o son proteínas o péptidos o grandes péptidos o proteínas, ¿verdad? Porque no pueden atravesar la membrana plasmática porque no su tamaño es grande o no son liposolubles. Pero hay una excepción en relación a las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son derivadas de aminoácidos, del aminoácido tirosina, pero ustedes ya saben el aminoácido de tirosina que es hidrofóbico, ¿verdad? Hidrofóbico. Por lo tanto, la unión de esos de dos residuos de tirosina forman la T3 y la T4. Estos atraviesan la membrana plasmática y no son derivados del colesterol, pero aún así atraviesan la membrana plasmática y su receptor lo pueden tener tanto en el citoplasma o en el núcleo, acá o en el núcleo. Entonces a esa sección me refería. Ajá. ¿Algo más? Gracias. Nada. ¿Algo más? Yo tengo otra pregunta, doctor. Ajá, Rosana. Con respecto al apartado 1210, que dice transducción sensorial en la visión, ¿nos recomienda leer? No, para nada, olvídate. Si es así, nadie va a pasar el segundo examen. En serio, es un poquito, sí, a mí, créeme lo que sí me gustaría preguntar, pero creo que eso lo ven los de optometría. Lo ven los de optometría. Nosotros casi no lo vemos como médicos y creo que durante la carrera de medicina no mucho te va a servir. No mucho, o sea que es útil, sí, es útil, pero creo que los de optometría sí ven, pero si se los pregunto, créeme lo que no, habría una reprobación masiva en el segundo examen. Pero si quieres se los pregunto. No, está bien así, gracias. Vale, ¿otra más? Sí, doctor, una pregunta. Ajá, dime. Bueno, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. El apartado 12.9, ¿verdad? De microorganismos, señalización de microorganismos y plantas tampoco. No. 12.10. Nada, y 12.11. Nada. No. Solo el 12.8 de hormonas nucleares, de receptores nucleares, solo eso. De ahí en adelante, olvídense. Si esto está fácil y aún así salen mal. Imagínense, les cuesta. Entonces, pero de ahí es solo lo que les dije, receptores beta-adrenérgicos del sistema GS, alfa, después GQ, receptores adrenérgicos GQ, después receptor tirosin sinasa, receptores del sistema JAK-STAT, luego guanilil ciclasa y por último receptores nucleares. Esos son los apartados que me interesan y también los recuadros que ya les dije de quién utiliza AMP cíclico y quién utiliza IP3 y diacilglicerol y calcio como segundos mensajeros y el otro de las toxinas, ¿verdad? Del cólera y de la pertusis. Oyen, ¿estamos, chicos? ¿Estamos? Sí, doctor. Entonces, hola. Sí, el recuadro 12.2, ¿ese lo aprendemos o...? ¿Cuál es el? Permíteme, quiero ver el recuadro 12.2. La caja 12.2. No, esa no, olvídense. Esto no, esto para nada. No, eso no. Uf, muchas olvídense. gracias.
Bueno, igual que el... sí, aquí está. No, esto. Solo lo que aquí aparece es de la toxina de cólera, eso sí, igual que la de la toxina del pertussis, ¿verdad? De Bordetella pertussis, eso sí, lo único. Oye, igual que la tabla 12.2, no se la vayan a aprender. Si ya se la aprendieron, traten de olvidarla. Igual que esto, no. Vale. ¿Estamos, chicos? Vale, entonces sí. Una pregunta. Dime. Entonces, lo que se va a estudiar para bioseñalización solo sería este folleto que está presentado. El folleto, ¿cuál folleto? Este anexo, el anexo que... El 12, sí, el capítulo 12 y según lo que les dije. Eso es lo único. Ok, muchas gracias. Ajá, bueno chicos, cualquier cosa ahí se comunican ahí con la representante o me escriben así directamente. Bueno, nos vemos en la siguiente asesoría y me dicen, ahí se ponen de acuerdo cuando la tenemos. Si el docente el día jueves no se presenta a dar la asesoría para la discusión, entonces yo la voy a dar. Entonces ahí estén atentos. Oyen, estamos. Muchas gracias. Vaya, pues se cuidan, bye. Gracias. Adiós. Gracias, doctor. Bueno, se cuidan, adiós. Bueno, adiós. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, tenía una pregunta, pero si bien, no sé si hasta qué punto es importante. Tu pregunta Sí, solo rápido. Cuando la hormona está afuera, es transportada por otro grupo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando pasa la membrana plasmática, sale en el modelo de que se desprende del transportador. Sí, entonces, correcto. Cuando pasa la membrana, vuelve a estar en un medio acuoso. Entonces, ¿cómo llega hasta el núcleo para hacer su función en el núcleo con el receptor nuclear? Acuérdate que las interacciones entre hormona y su receptor prácticamente son débiles, entonces esa es una. Y también por concentración, la caída de concentración en la subida o caída de concentración a nivel plasmático, eso determina cuando una hormona se va a separar, y encontrando su receptor, todas las hormonas una vez separadas, dependiendo de la concentración en que se encuentre en plasma, entonces se va a separar de su transportador, atraviesa la membrana plasmática y sí es muy cierto, allí es otro medio acuoso, pero ahí está su receptor que al final termina interactuando por la naturaleza estructural con su ligando. Entonces una vez interactuando con su ligando, entonces a través de concentraciones, entonces esos hacen prácticamente el dímero, lo hacen y se transportan hacia el núcleo, o la misma hormona en el medio acuoso del citoplasma. Entonces eso por cuestiones de concentración tiende a fluir por gradiente, tiende a fluir hacia el núcleo, y allí encuentra su receptor en el cual hace prácticamente interacciones débiles, ¿verdad? Es cuestiones de concentración y gradientes. Es que yo decía porque como cargas iguales se repelen en el caso de ser polar con polar, hidrofóbico con polar. No. ¿Cómo se llama? Que los iguales son los que se disuelven entre sí, o sea, tiene que ser polar con polar, hidrofóbico con hidrofóbico. Entonces, al llegar al medio acuoso, debería de repelerse la hormona con el medio acuoso. Correcto, por eso, pero al final es igual que cuando un tejido secreta, por ejemplo, los glucocorticoides hacia el citoplasma, ¿qué es lo que sucede? Vaya, primero pasa al medio acuoso, pero después al
al estar ahí presente en la proteína cuyos aminoácidos, cuya naturaleza de aminoácidos interacciona o encaja junto con su ligando, entonces tienden a unirse. Entonces es la naturaleza lo que determina la unión, la naturaleza ya sea del transportador o del receptor. Si estás hablando dentro del citoplasma, es la naturaleza del receptor, la naturaleza de aminoácidos. Los receptores son aminoácidos, pero son aminoácidos hidrofóbicos que interactúan junto con este ligando, que puede ser el colesterol u otra hormona hidrofóbica. Entonces, que por cuestiones de concentración y de fluidez o prácticamente tienden a interaccionar entre ellos. Al final encuentra sus receptores e interaccionan. Y si la estructura encaja junto con su ligando, obviamente se van a unir débilmente. Entonces, junto con aminoácidos hidrofóbicos. Gracias. Bueno, nada, quédate. Vemos.